Hoy tengo un tema sencillo y potente, que lo pensé ayer, pero no lo desarrollé mucho en mi mente, pero no es para nada necesario. El tema sí es necesario, no es necesario desarrollarlo mucho en mi cabeza porque la misma lógica del tema en sí invita a recorrerlo en lugar de sobrepensarlo tanto, porque justamente cuando se sobrepiensa es cuando no se puede, cuando te estancas. Y es el tema del miedo a la venta. El miedo a decirle a alguien que le podés ayudar con algo a cambio de cierta retribución monetaria. Y cómo cuando no pasaste por el proceso por el cual yo por lo menos considero que estoy pasando ahora, que es el de animarse a ponerse en esa situación y quemar los botes, digamos, y que ocurra lo que tenga que ocurrir, decidido a que lo que sea que ocurra, voy a poner todo lo que haya que poner para convertirlo en algo bueno, incluso si me genero algunos problemas en el camino. Pero la principal razón por la cual se presenta esta barrera a la hora de vender, que es fundamental atravesarla porque es la diferencia entre ser empleado o sea, estar condenado a ser empleado, eh, o tener alternativas. Y si sos empleado simplemente porque te ofrecieron una muy buena oportunidad, porque si no podés abrirte caminos. Y la principal diferencia que hace que la gente atraviese o no esta barrera y decida ponerse en esa situación no es tanto el no creerse capaz de tolerar la incomodidad de las primeras veces, sino que directamente tienen una concepción tan oscura de la venta y tan distorsionada que directamente creen que en un 80% de los casos se van a estar poniendo en una situación cuasi fraudulenta. Y se proyecta que cuando alguien va a vender algo, se está poniendo en la misma situación o en el mismo lugar que alguien que alguna vez nos vendió algo que no nos satisfizo. ¿Cómo se dice? ¿Satisfago? No. No nos dio satisfacción, vamos a Que no ponerle. nos dio satisfacción. Que no nos pareció una buena compra y que decimos, mirá este culiado lo que me vendió. Y de alguna manera se cree que siempre vamos a entrar en esa posición y por ende vamos a recibir un juicio en base a eso. Lo cual muchas veces no es por una cuestión de lo que estamos vendiendo, sino de a quién se lo estamos vendiendo. Por ejemplo, si a mí me vendés un software para hacer algo que en el momento me entusiasmo con lo que puedo hacer con el software y lo compro. Por ejemplo, pago alguna inteligencia artificial muy cara para hacer algo. Y después no le saco el provecho, pero por indisciplina mía, por falta mía de proyección, como aquel que compra un curso muy caro y después no implementa nada y dice el curso es una cagada. O sí, yo compré un curso y la verdad no me fue bien y en realidad estuviste, no sé, un mes y medio tratando de implementar lo del curso y ni bien te O topaste con... procrastinando. Y ni bien te topaste con con algún problema o lo que sea, fuiste directo al abandono y a ver qué siguiente cosa me entusiasma. Y ¿Sabes qué? si uno no contempla eso, puede creer que le vendió algo incorrecto a la persona incorrecta. Y en realidad muchas veces hay que soltar esa parte para no tener tanto miedo de ofrecer algo que realmente es útil. Te digo por qué es útil y después el autoengaño en el que pueda caer la otra persona, hay que aprender a no hacerse cargo. Es muy curioso que haya tanta, si se quiere, mirada negativa respecto a la venta, porque en, en cada acción que vos tomás, a fin de cuentas, estás teniendo que persuadir a otro. Tomalo en el mercado de la seducción. ¿Qué diferencia hay entre tener que mostrarte vos y tus virtudes y conectar emocionalmente con otra persona del sexo opuesto o de tu mismo sexo, con tener que vender un producto? A fin de cuentas, el mecanismo sigue siendo el mismo, lograr
instalar, si querés, la persuasión en la otra persona, mostrando un diferencial en particular que te caracteriza para lograr captar la atención de esa persona. El Ujú. mercado de la seducción y el mercado de la venta no están desalineados. De hecho, mira, esto lo venía pensando el otro día mientras volvía caminando. A vos te puede gustar una mina, esa mina no te conoce, ese es un Ujú. público frío. Ahora bien, ¿qué pasa si vos te acercás a una mina y ya directamente vas y le decís todas tus intenciones con ella? Posiblemente vaya a salir disparada. Porque pues decís, flaco, Sí. no sé ni quién pingo sos. Esto pasa lo mismo con un producto. Imagínate que tenés que vender un curso que vale $2.500. Vas y le decís al verdulero, mira, te vendo un curso de mecánica en $2.500. No tengo el más mínimo interés ni siquiera en escucharte. Ahora bien, si vos sabés que el verdulero evidentemente no entra, o sea, en las preferencias del verdulero no está en entender mecánica, no está en entender cómo funciona un carburador, por qué es mejor la inyección electrónica, no le interesa todo esto. Ok, bien. Si vos vas e inclusive se lo ofreces a un mecánico, posiblemente pase algo lo mismo. El tema es, siguen siendo tu público frío, posiblemente un poquito menos frío que el del verdulero. Con la seducción pasa exactamente lo mismo. Vos tenés que lograr un acercamiento que se note natural, inclusive con cualquier tipo de excusa que no fuera únicamente tu objetivo final, para escuchar a la otra persona, entender a la otra persona, saber qué es lo que pasa por la cabeza de la otra persona, y a partir de ello lograr una conexión emocional. La cuestión de la venta, y a como me gusta a mí llevar el storytelling, y la cuestión de la seducción, a fin de cuentas, haciendo una retrospectiva, me di cuenta que funcionaba bastante parecido, es emocional, lógica y comunicacional. Si no logras conectar emocionalmente con la otra persona, no vas a lograr que nunca baje en la defensa, Sí. en la venta y en la seducción. A partir de ahí tenés los instintos lógicos, donde decís, mira, en comparación a esto que te puede ofrecer otra persona o este otro producto que te pueden ofrecer en el mercado, esto te puede facilitar esto, esto y esto. A diferencia de tu ex, yo puedo comportarme de tal o cual manera, cosa que es, primero que nada, escuchar. Yo creo que lo mejor que puedes hacer para vender es, primero que nada, callarte la boca. Escuchar a la otra persona. Pues si vos no podés escuchar a la otra persona, nunca vas a entender qué son las cosas que le están aquejando y nunca vas a poder entender qué es lo que está pasando. En el momento en el que vos tenés que cortejar a una mujer, un hombre, a quien sea, tenés que escuchar. Necesitas entender cómo conectar emocionalmente para después poder lograr una sinergia lógica de diferentes tipos de acciones para después empezar a tomar una acción. Sí. Vuelvo al punto. Vos te acercás a una mujer que no te conoce y le tratás de básicamente dejar expuesta todas tus intenciones, posiblemente fracases. Ahora bien, si tu encuentro es casual, si tu encuentro es mucho más natural o inclusive conversacional en base a otro contexto que pueda llegar a estar teniendo una conversación, o inclusive, a ver, pensémoslo en la lógica hoy por hoy moderna. Si vos vas y le respondés a la mina la historia en la que está semi en pelotas, dejas claras tus intenciones. Si vos sacas una lógica conversacional en una historia en la que simplemente está compartiendo su gusto musical, la entrada y tu presentación es otra. A partir de ahí conectas emocionalmente y si la conversación fluye, lo podés llevar a justamente una acción. Porque en el medio estás mostrando mucho más tus virtudes, otra perspectiva diferente que la de simplemente tengo el pene erecto en la mano y quiero culiarte a la brevedad. Con la venta pasa exactamente igual. Me quiero el flyer. Perdón. Pero si te lo pones a pensar en retrospectiva, vos tenés un lead frío que no conoce tu presencia, que lo tenés Sí, que sí. lograr Literalmente tenés que justamente calentarlo. y tenés que calentarlo, literalmente, para que el lead caliente tome una acción. La venta y la seducción no son muy diferentes, No, porque de hecho la son, diferencia es son que grotescamente lo mismo. Bueno, Isra Bravo, el copywriter este que creo me lo recomendaste vos, la verdad sí, que sí, me vino muy bien, tiene muy buena data. Pero más allá de la data por ahí práctica de em, conceptos y herramientas puntuales para el copywriter, tiene un concepto muy interesante en sí de lo que es la venta y él enfatiza y machaca mucho sobre esto de que siempre estamos vendiendo y que la vida es vender y que siempre estamos tratando de guiar a la realidad hacia algún lado y por ende estamos siempre eh, en esa misión y obviamente una cita tiene esa misma lógica, pero principalmente porque así como uno se imagina, ¿no? Que tiene que vender y por ende todo el tiempo que esté tratando de vender va a estar tratando de sacarle la tarjeta de crédito al potencial cliente.
Y en realidad es todo lo contrario. De la misma manera que en una cita no podés estar desde el minuto uno tratando de convencer a la persona que tenés enfrente de irse a tu departamento, en una venta tenés que poner sí o sí el foco en otro lado. De la misma manera que... porque lo que tu mente va a querer por automatismo, de alguna manera generar algún convencimiento duro de algo. Sin embargo, lo mejor que podés hacer es ponerte un objetivo más allá de eso y después tratar de relajarte respecto de todo lo que tu mente trata de disparar automáticamente. Y sobre todo por el miedo de perder la venta, que va a estar todo el tiempo presente. En una venta, en una cita, en lo que sea. Siempre va a estar presente ese miedo. Tenés que soltarlo y decir, si no ocurre la venta, no ocurre. Si no ocurre que haya una segunda cita, no ocurre y está todo bien. Va a ser siempre lo que más te asegure la venta y lo que más te asegure la segunda cita. Pero es que, Que no mira, tengas tu cabeza fíjate, ahí. fíjate la equivalencia. Si no ocurre una segunda cita, porque simplemente no le gustaste a la otra persona y está bien. Eh, eh, a a ver, a veces hay que pensarlo inclusive de forma un poco más hasta humilde. Y entiendo que a veces es difícil por la cuestión del bajo autoestima. A vos no te gusta cada mujer, cada hombre que te cruzas en el camino y es natural. Te puede atraer físicamente, pero después cuando la conoces, decís, qué embole. Y te deja de gustar y está bien. Pensémoslo a formato venta. Vos podés presentar un producto que quizás en la primera instancia al cliente le gusta, pero después ve las características que eso que vos mismo o ese servicio que vos estás tratando de ofrecer no le convence. Y está bien. El punto es justamente objetivizar mucho más en base a lo que vos podés conectar. No vas a conectar con todas las mujeres que vas a salir, así como no vas a conectar con cada uno de los clientes que vos vas a tener enfrente. Es parte natural del proceso. El punto Ujú. es no perder el tiempo. Si vos sabés que tenés, no sé, una filosofía política o de forma de conversar totalmente radical a la de la otra persona y esa otra persona está simplemente cerrada en su propio sesgo, no perdás el tiempo, a pesar de justamente la posibilidad. Porque sabes que evidentemente el resultado va a ser bastante parecido. Bueno, normalmente va a ser lo mismo. El punto es, si vos ya sabes que esa clase de clientes te va a hacer perder el tiempo porque no está convencido o no le interesa lo que vos tenés para ofrecerle, sabes qué clase de clientes sí tenés, justamente, y ese es el punto al que tenés que buscar. Claro, si ofreces, por ejemplo, manejo de redes sociales y tenés un cliente totalmente analógico que no quiere tener nada que ver con las redes sociales y al mismo tiempo, no sé, es un abogado, ponele, y no quiere aparecer en redes sociales. Y decir, bueno, la verdad que no puedo ayudarte y tratar de venderte algo a vos significaría un mal manejo de mi tiempo por la simple razón de que podría estar haciendo lo mismo con otra persona más apropiada para el servicio que yo ofrezco. Es como, es menos que una persona que no tiene conciencia del problema y demás, ¿no? En esto de los grados de conciencia. Es directamente alguien que va al otro extremo. Es Pero consciente, justamente el punto es consciente. El tema es, ahora tenés que hacerte consciente vos de que la otra persona es consciente que sabe lo que quiere. Entonces, seguir insistiendo en ese círculo donde evidentemente el resultado va a ser igual, es sí. perder el poco tiempo disponible que tenemos. Y que lo que marca eso es el tema de no estar desesperado por la venta, porque probablemente no te convenga. Y no hay que dar por sentado que toda venta es no sé, por recibir algo de plata va a ser inmediatamente algo bueno. Porque muchas veces con esa venta lo único que hace alguien es pagarte para darte mucho más problemas de lo que te soluciona esa cantidad de plata. Y eso ocurre bastante más seguido de lo que imaginamos. Lo que pasa es que cuando estamos encarando los primeros procesos de venta y todavía no diagramamos estas cuestiones en nuestra realidad, por ahí no somos lo suficientemente conscientes de a ver si realmente esta persona me está trayendo valor a mí, porque así como es difícil enfocarse en simplemente ofrecer valor, simplemente poner tu foco no en vender, en sacarle la plata, sino en ayudarlos. Que yo la primera llamada de venta que pude cerrar positivamente con una venta de $2.000, que para mí era absolutamente desquiciado ofrecer algo en ese precio y que me digan que sí, pero ocurrió. Me tuve que recordar a mí mismo durante todo el proceso que mi objetivo no era cerrar la venta,
Porque si yo me ponía como objetivo cerrar la venta, netamente, iba a constantemente, primero perseguirme por no cerrar la venta, y iba constantemente a tratar de hablar de mi servicio, a hablar de la cantidad de cosas que puedo hacer. Es como que lo contemplé como algo que podía disuadir mi mente hacia algún lado equivocado. Entonces puse el Te digo foco más, en ayudar. inclusive rompe la lógica de lo que hablamos en un principio. Para hacer buen market tenés que escuchar. Sí. Si tu objetivo es cerrar la venta, vos vas a necesitar hablar más que escuchar. Si vos querés ser buen marketer y ver que tenga sinergia con el proyecto, necesitas escuchar. Ujú. Entonces ahí cambia diametralmente. O sea, está bueno ir con el objetivo de decir, a ver, trabajar con esta gente nos aporta valor en conjunto, es un proyecto que se puede llevar a cabo Sí. y que me permita De la misma crecer. forma que Sí, en las relaciones, si te desesperás por estar con cualquiera, después terminás pagando el precio de bajar tanto tu vara como sí. para terminar teniendo, no sé, relaciones violentas o cosas así por estar dispuesto a pagar cualquier precio por no estar solo. La gente, viste, que dice, prefiero bancarme un boludo o una boluda antes que estar solo. Ujú. ¿Por qué? El tema es, a ver, en el momento en el que vos te tenés que exponer a la soledad, es donde entendés qué es lo que te aflige, de por qué necesitas constantemente buscar validación en un tercero en lugar de hacer una introspección de ni siquiera entender por qué no estás capacitado para estar solo con tus pensamientos. Que entiendo que es una situación bastante peligrosa, porque estar solo con los pensamientos, si no tenés bastante organizada bien la cabeza, se puede volver un tanto compleja, pero es en el único momento en el que tenés de justamente descubrir Sí. y lograr esa superación para encontrar qué es lo que te está afligiendo para poder mejorarte como persona. Y con la plata te pasa lo mismo, porque ¿Mm? cuando caes en esta situación de que venga lo que sea con tal de que me pague, también te estás poniendo en esa situación de prefiero ser esclavo monetario y psicológico de un mal cliente que estar en esta situación, por ejemplo. No tengo un mango. Y prefiero que venga cualquiera que me haga la vida imposible con tal de que durante un par de días me haga sentir alivio económico. Por más que después te terminás arrepintiendo y a la larga podés hasta decir, la verdad que hasta pondría más plata de la que el tipo me pagó a mí para sacármelo de encima. Y viste que muchas veces termina siendo así, es como, bueno, no solamente tengo que devolverle el dinero o algo así, sino que tengo que poner dinero extra para parchear todos los errores que ocurrieron. En algunos sectores esto es más frecuente. Por ejemplo, en sector de construcción muchas veces los errores salen muy caros y la, la constructora se termina poniendo arriba un montón de gastos que surgieron a partir de errores de algún subcontratado, por ejemplo. Algún subcontratado que comete errores que después no es como que se lava las manos y vos como constructora quedás frente a tu inversor teniendo que poner dinero que iba a ser parte de tu rentabilidad para tapar los errores de un subcontratado. Entonces ahí por malas relaciones del momento te puede terminar saliendo todo mucho más caro. Por eso en la venta o en las contrataciones o lo que sea, siempre hay que tomarlo. Por eso es que los paralelismos con las relaciones funcionan tan bien. Es porque en realidad son todos vínculos. Solamente después le ponemos vínculo amoroso, vínculo social, vínculo comercial. Pero son todos vínculos en los cuales, en la medida en la que no estén bien orientadas las partes y que, así como en cualquier relación, uno esté siempre dispuesto a tomar responsabilidad, mejorar, no hacerle la vida más difícil al otro de lo que es necesariamente, de lo que es necesario y de lo que realmente va a ayudar. Eh, en ese sentido siempre va a haber un equilibrio y es cuando ahí encontrás esas relaciones que decía, ahí esta sí quiero tenerla. Porque también a la hora de contratar a alguien que te ayude con el marketing, te puede pasar, como le ha pasado a tanta gente, que terminan contratando a alguien que le genera un montón de gastos y de problemas, pero muy poco resultado. Y capaz que le parecía barato, por ejemplo. Le parecía un poco más Ujú. barato, así que fueron por ahí y terminaron comprándose un problema barato en vez de una solución un poco más cara. Los community manager, tenés el ejemplo. Son un excelente ejemplo. O capaz que no sé, muchas veces es por
por creer que con una parte de la cuestión podés solucionar todo el negocio. Pero, por ejemplo, a un cliente hace poco directamente se le trabó, se le clavó el WhatsApp porque reciben arriba de 100 mensajes por día porque hacen todas campañas a WhatsApp. Y WhatsApp, después de cierto tiempo, viste que el WhatsApp acumula todo en caché. Y todos los mensajes que tenían, que eran 100 por día, imagínate que son 300.000 mensajes, más de 300.000 mensajes al mes, se les empezó a clavar y no podían responder mensajes. Y eso nunca a nadie se le ocurrió considerarlo. Y, o sea, siendo que sos profesional en algo que contempla esta herramienta, pero no tenés idea de cómo funciona y de qué riesgos tiene, y no tomar ninguna medida al respecto. Porque se les trabó el WhatsApp y ese día casi que no se contestaron los mensajes, de lo cual depende la venta, porque a nadie se le ocurrió poner un canal alternativo para que en caso de que este canal falle, siempre tener este plan B para nunca perder contacto con los clientes, porque si no simplemente no hay ventas. Y eso es por soluciones que, bueno, en este caso particular, por circunstancias, es una solución más cara que la que yo le ofrecí, pero, y con peores resultados. Pero al fin y al cabo son vínculos comerciales. O sea, son vínculos. Y en este caso particular ya había un vínculo relacional medio interfamiliar o de contactos. Estaba la persona en el círculo social y se la contrató por cercanía, pero terminó generando mucho más problemas. Entonces, cuando lo primero que tenés que hacer para no caer en ese rol es primero tener muy claro qué estás vendiendo y a quién, porque probablemente si la venta te está costando un poco o no sabes exactamente si lo que haces aporta valor o no es el público adecuado, o simplemente lo que ofreces está pensado desde una lógica cuasi comunista en la cual, como me cuesta trabajo, te lo voy a cobrar. Pero no tengo ni idea de qué valor te aporta ni qué resultados te está aportando. Porque si yo veo que te llegan un montón de mensajes por día y te tengo esclavo del WhatsApp para que así tu negocio funcione, y probablemente no te estoy dando un buen servicio. Porque al fin y al cabo lo que me importa es ayudarte a que vos vendas con el menor laburo posible. En cambio, como yo creo que mi laburo vale porque es laburo, no tengo ningún problema en darte laburo a vos, no resultados. Porque todo está movido bajo una lógica no de valor y de aporte y de mejorar la situación, sino de yo voy a trabajar mucho, por ende te voy a cobrar y a vos te voy a dar mucho trabajo. Y bueno, si por casualidad viene plata de todo eso, joya, pero nunca fue ese el objetivo O sea principal. que es muy curioso y lo voy a relacionar con dos cosas. Hay una imagen que se hizo bastante viral, que es la típica que comparten en las tías con imágenes de Piolín, que decía, por favor Dios, dame mucho trabajo para poder mantener a mi familia. Fíjate bien lo que estás pidiendo, mucho Mucho trabajo. trabajo, sí. Eso implica que tu familia también te va a dar trabajo. No vas a disfrutar de estar en familia. No estás pidiendo abundancia para vos y tu familia. Estás pidiendo mucho trabajo. Mucho trabajo te va a llegar. Sí, todo te va a resultar trabajoso. Pero aparte, a ver, fíjate la cuestión de no tener en claro hacia dónde estás yendo o no tener en claro las cosas que necesitas, querés y que aplicás o que realmente querés apuntar a hacer, que lo tenemos que volver a trazar en el paralelismo con la pareja. Si vos no sabés tampoco qué tenés que aportar o lo que tenés que aportar es algo meramente superficial, en el momento en el que eso desaparezca vas a entrar en una crisis existencial. ¿Qué, Ujú. qué te quiero decir? La mina que raja la tierra, porque es un imbécil, porque pasa mucho, que decís, es un 11 de 10, pero la escuchás hablar y no te conecta dos conceptos medianamente complejos de adulto, O no para en de hablar. algún, o no para de hablar de cosas que son, no sé, cuestiones meramente banales. No, no se escucha. El punto es, la mina que por ejemplo solamente se puede valer respecto a su atractivo físico, en algún punto lo va a perder porque la naturaleza y la vejez no llega a todos. Y en algún Si punto no no le tenés va a servir también. Hay cosas en para algún que punto todo no le bien va a con el servir. atractivo físico, pero no sirve. Totalmente. El tema es, yo te lo puedo entender a los 16, 17, 18 años, en donde la cuestión de la validación y la superficialidad es lo que mayor tenemos para defendernos,
Pero pasado los 25, una persona que no tiene un proyecto, una persona que no tiene metas claras, una persona que no tiene una consideración, si se quiere, compleja respecto a entender la realidad, resulta aburrida. Entonces, si solamente te vales por un único factor y no podés entender más allá de únicamente una virtud natural, que es temporal, en algún punto vas a entrar en una crisis existencial. Y eso se termina llevando a prácticamente un montón de otros factores. Tratar de encontrar tus objetivos y tratar de encontrar tu verdadera esencia por más allá de las cuestiones meramente instantáneas. Entonces, si vos en tu negocio no sabes hacia dónde querés apuntar, si vos me decís, mi objetivo es vender más, ok, listo, puedo contratar más vendedores. Los vendedores no venden. Listo, volvemos al mismo punto, atrás. El tema es, ¿estás hablando de tu cliente correcto? No, no tengo ni idea ni a quién le hablo. Bueno, manito, entonces tu objetivo no es vender más, tu objetivo es justamente lograr dar valor a clientes que realmente necesitan ese valor y de ese valor vas a en consecuencia poder vender más. Sí. Entonces el objetivo es muy diferente, aunque parezca que son bastante similares. La trascendencia también viene de la mano de no ponerlo tanto en lo externo, sino en aprender a no sobrepensar tanto en ese tipo de procesos. Porque siempre va a quedar un grado de incertidumbre que tenemos que aprender a soportar. Nunca vas a estar completamente seguro de que a cada potencial cliente que se te acerque o al que vos te acerques va a estar completamente satisfecho con lo que le ofreces ni que lo va a supervalorar. Hay algunos que capaz que se arrepiente, hay algunos que es indiferente, como, sí, te compré esto y tampoco que me va a cambiar la vida. Y hay otros que te va a hacer una lista de cosas en las que le cambiaste la vida. En ese proceso, después decir, bueno, a ver, vamos a buscar más gente a la cual que se parezca a al cual mi producto le cambió la vida. Así podés estar vos más seguro en el proceso de venta, es más fácil la venta también, pero al fin y al cabo siempre hay un grado de incertidumbre que hay que aprender a no sobrepensar tanto, porque si no se te mete en el medio de la venta algo que capaz que ocurre con una de cada 10 personas, pero a vos se te hace presente a la hora de tratar de vender tu producto a las 10 personas. Claro, pero igual también, si no tenés ese grado de incertidumbre y vos ya tenés la seguridad del resultado, qué aburrido, ¿no? A fin de cuentas. Si vos Y sabés que vas a no, tener no habría, exactamente el sí, mismo resultado, sí, no sí. tiene o sea, la vida me resultaría aburrida. Ujú. Porque decís, tal o cual persona que me parece muy linda, si yo ya sé el resultado, medio como que aburre. Medio como que no te querés, no, o sea, no tenés incentivos para decir, toma el riesgo. En el peor de los casos me dice que no. Está bien, no le gusta, ¿cuál es el punto? Ujú. En el mejor de los casos te dice que sí. En el peor de los casos el cliente, bueno, no me gusta tu propuesta. O no tengo, o por cuál o cual motivo no me interesa. Está bien, bienvenido sea, si en algún momento te parece mejor, porque hay que tener en cuenta que básicamente las personas no son la misma ni ayer que hoy. La experiencia de ayer es la persona que te construye en el hoy. Puede resultarle mucho más factible por diferentes cuestiones que la vida le enfrenta y después necesita. Y lo mismo pasa, los gustos cambian. Capaz que la persona que te parecía aburrida porque se pasaba haciendo cosas que te parecían nerd o de intelectuales a los 31 años, es diferente la perspectiva que tenés respecto a una persona que tiene los patitos en orden y una idea clara de las cosas que quiere y un conocimiento mucho más complejo de la realidad. Bueno, pero es parte de justamente del crecimiento. Pero yo tengo, digo, saber el resultado en un principio me resulta hasta aburrido. el, la mente inevitablemente va a buscar lo nuevo también. Así que ahí siempre ante lo familiar y seguro siempre va a buscarse algo que le represente la novedad. Y si los resultados asegurados son una familiaridad, algo con lo que estás acostumbrado, que igual la realidad no te la va a dar, se va a acomodar todo de la misma manera. La mente inevitablemente se va a buscar otra cosa nueva sobre la cual apoyar esa parte básica del psiquismo que está en la diferencia entre lo conocido y lo nuevo. Algo tiene que oficiar de lo conocido, algo tiene que oficiar de lo nuevo. Por ende, todo lo que se te haga base y hábito, tu mente va a apuntar a algo y te va a decir, esto es lo nuevo. Y esto está re bueno porque es nuevo.
pero no sueltes esto porque nos resulta familiar. Entonces ahí se va a generar siempre una tensión que básicamente el laburo que ya tengo es familiar, es seguro, ya lo tengo, pero al mismo tiempo, y si me voy a esta otra empresa o si emprendo y finalmente me arriesgo con esto, si, si no reconoces que en tu empresa podés insertar lo nuevo para no caer en esa polaridad, sino que bueno, decido quedarme en mi laburo porque realmente me conviene. Bueno, eso no significa tener que padecerlo. ¿Cómo encuentro lo nuevo en mi trabajo? Y si voy a ver, a dar ese salto de emprender, bueno, ¿cómo trato de ver en eso algo familiar? Porque al fin y al cabo ahora yo lo estoy viendo como un posible emprendimiento nuevo y algo que me da miedo, pero al mismo tiempo tiene todos los factores de todo lo que me dio miedo en la vida y todo lo que me resultó nuevo y desafiante. Entonces, si yo lo pongo de esa manera y digo, bueno, pero yo en algún momento me inscribí en algún deporte que me iba a dar miedo, fui, lo terminé haciendo bien igual, con el tiempo aprendí, me di algunos moretones y aprendí. Me daba mucho miedo las relaciones sociales y con el tiempo lo fui encarando porque no me queda otra y lo vas resolviendo. Entonces, si en eso nuevo ves que tiene de familiar y al mismo tiempo con lo que ya te resulta familiar le encontrás qué puede tener de nuevo, ahí es cuando no quedás tensado en esa división porque es propia de la mente. Entonces, a la hora también de encarar la venta sin tanto miedo, lo podés ver como eso, como, bueno, esto es algo nuevo, pero todo lo nuevo que yo estoy encarando tiene un montón de familiaridades y de cosas comparables con un montón de otras cosas que hice en mi vida. Y así como empezar ese deporte y ser malo al principio y sentir que se me burlaban o que se me reía porque era malo, pero con el tiempo le fui agarrando la mano. Y gracias a eso ahora soy bueno y no sé, me formé físicamente y terminé siendo parte de un equipo, de una disciplina que me gusta. Te lo podés también terminar encajando como para que te permita ir hacia lo nuevo que te puede resultar la venta. Que cuando lo ves de esa manera está buenísimo porque te decís, listo, ahora con esta misma perspectiva voy a encarar todo lo que hagan en mi vida. Entonces, todo lo que me resulte nuevo, voy a tratar de extrapolarlo a otras cosas que me han resultado nuevas y que por atravesarlas fue la mejor decisión que me puedo tomar. Porque a veces, por ejemplo, el deporte lo empezás porque tus viejos te dicen, anda a hacer algún deporte o porque algún amigo te incentiva, entonces atravesás la barrera y casi que por circunstancia y por accidente te enfrentás al proceso. Ahora ya sos grande, nadie te está diciendo anda a la escuela, anda al deporte, anda acá. Entonces tenés que hacerlo de manera más autogestiva. Y ahí sí aprendés a verlo como esto va a doler, me voy a dar unos golpes, pero como todo lo nuevo en la vida, lo voy a aprender y voy a hacer mejor. Con la mente ocurre lo mismo, pero también nos va a invitar siempre a ver, che, y bueno, pero ¿qué idea tengo yo de la venta? Porque también nos puede ocurrir con algún deporte, por ejemplo. Seguramente antes de empezar ese deporte tenés toda una serie de imaginarios erróneos de lo que va a significar hacer ese deporte y una vez que lo encarás ves que los pibes son más piola de lo que te imaginabas, el profe te ayuda cada vez que algo no te sale, entonces de repente decís, oh bueno, mirá, al final yo tenía todo un imaginario de cosas que me iban a salir mal y al final resulta que la gente es bastante más copada, entonces ponerle que me acerco a la venta por no sobrepensar demasiado y enfocarme en yo tengo algo con lo que estoy convencido que puedo ayudarte y simplemente te voy a decir que eso es así. Y ya desde el primer contacto voy a tratar de ayudarte por más que todavía no te vendí nada. Pero como viste que ya te estoy ayudando y empezás a percibir que soy capaz de ayudarte, me comprás lo que te estoy vendiendo para que siga ayudándote. Entonces, atravesás esa barrera y empezás a ver, primero que eh, el cliente no se siente incómodo al comprarte algo porque simplemente quiere que lo sigas ayudando. Por favor, toma mi dinero y seguí ayudándome con esto que claramente sabés lo que estás haciendo o por lo menos tenés bastante que aportarme. Primer barrera que se te rompe de creer que el cliente te va a comprar con desgano. Viste como, bueno, tomá, pero más vale que me ayudes. Porque muchas veces tenemos ese imaginario. Y Es como después todos que, los problemas que surgen, también la persona está mucho más, bueno, te equivocaste, ¿cómo lo solucionamos?
termina siendo así las relaciones laborales o económicas, más que constante tensión y todo eso que cargamos porque cuando éramos chicos cometíamos un error y nos ponían una marca en un cuaderno, nos retaban, nos gritaban y se nos armó un poco esa dinámica de ante un error va a venir un castigo, va a venir una burla, va a venir algo malo y después te terminas viendo que cuando ya estás en medio de una relación económica, la verdad que las cosas se hablan, las cosas se solucionan, la mayoría queremos que las cosas salgan bien y por eso también hay que prestar más atención al proceso previo a la venta y calificar a tus potenciales clientes y no entrar con cualquiera por cualquier razón. Y básicamente lo mismo que en cualquier relación de cualquier tipo. Por eso, viste, son siempre tan extrapolables. Así como si eh, una relación de pareja te da un montón de miedos por un montón de cosas que te imaginás de la relación, después, en la medida en la que pongas lo mejor de vos, todo se va llevando día a día y vas solucionando los problemas o lo que sea que hagas con el emprendimiento más allá de la venta, cuestiones de logística, hablar con proveedores, invertir, animarte a hacer anuncios, un montón de cosas que sentís que vas a pifiar, pero al final terminás dándote cuenta que tenés un margen de maniobra mucho mayor al que te imaginabas, que los problemas, por más que surgen, también a veces surgen problemas inesperados, pero las soluciones también son inesperadas y en la medida en la que estés decidido a avanzar y aportar y realmente ser un agente de construir para bien y no mientas y no caigas en cosas raras, siempre te va a ir bien y vas a tener buenas relaciones comerciales. ¿Sabes qué? No me lo quería olvidar el ejemplo, pero es como que la gente cuando, en el momento en el que tiene que vender un servicio, lo toma como cuando te agarra y te increpa un vendedor de medias por la calle. No es Exacto. así, no es así la lógica en la que vos estás ofreciendo valor. Pero ahí tenés inclusive que entiendo por las circunstancias y demás, de tratar de venderle a cualquiera cualquier cosa. Evidentemente una persona que tiene un traje, un maletín, que va caminando con un smartwatch, no va a comprar medias de 3.000 pesos de la calle porque tiene Adidas, tiene Nike o tiene medias que compra en el shopping. Ahora Ujú. bien, no es lo mismo el objetivo de tratar de venderle un tipo de traje que quizás a alguien que eh, vuelve del trabajo, que evidentemente es un empleado en relación de dependencia, que quizás labura en una fábrica que no tiene el tiempo, porque el poco tiempo que tiene no trata de estar con la familia. Entonces, vos fíjate cómo la propia segmentación equivocada del público se termina volviendo una relación de pérdida de tiempo. Y el tema es, Sí, o que te haga vos- dudar vos- del valor de tu servicio porque se lo ofreciste a alguien que no lo valora, porque realmente en su vida no aportaría lo suficiente, y te dice, no, la verdad esto a mí no me aportaría, y decís, uy, capaz que mi servicio no está tan bueno, y en realidad no, se lo está ofreciendo a alguien que todavía pero, no está en ese momento. a ver, ¿qué valor le podés ofrecer? Pensémoslo de esta forma. Vos y yo somos carnívoros. Posiblemente la gran mayoría de la gente que lo escuche también. ¿Qué valor lo podés ofrecer de invitar a una parrillada una vegana? Ujú. Cero. ¿El plan es malo? No, el plan Un es planazo. buenísimo, ya fue. Es un planazo, amigo, olvídate. Pero ahí está el punto. Cuando vos agarras la persona equivocada, es cuando justamente no es que tu valor sea menor. Si vos te querés levantar a la mina 11 de 10, que está acostumbrada a constantes, si querés, adornos de regalos monetarios, rodeada de simps, y vos sos un tipo centrado, no le vas a poder satisfacer los incentivos que tiene en ese momento. Posiblemente, volvemos al punto de la crisis existencial, cuando la vejez haga su trabajo natural. El tema es cuando eso pase y tenga que irremediablemente bajar sus estándares, vos ya vas a estar quizás en otro lado y vas a estar construyendo algo con alguien que tenga un objetivo bastante similar al tuyo. Ujú. Entonces, no es que vos seas una persona poco atractiva, o sí, es decir, ¿Para el quién? punto es, ¿para quién? Claro. Ahí está el punto, porque quizás para la persona o las mujeres que le gustan más rasgos femeninos en los varones, yo soy un espanto. Ahora, en cambio, a la mujer que le gusta el hombre grande, puede ser que yo sea más encantador. Es una cuestión Ujú. de relativo. Sí. Entonces, eh, el punto justamente es, si vos lográs construir, si querés, una
sinergia en objetivos, no solamente en tus vínculos laborales, sino emocionales, sino si decides familiares, hasta de amistad, vas a encontrar una sincronicidad propia con la otra persona. En cambio, cuando uno apunta para un lado y el otro apunta para el otro, es muy difícil. Esta cuestión del pensamiento, la palabra y la acción. Si vos decís, pienso, quiero tal cosa, cuando lo tratás de poner en palabras, decís otra cosa, y cuando accionás, haces otra, medio como que, pensémoslo en, tenés el auto y querés arrancar 3 troncos a la vez. Lo estás conectando, si querés, al chasis para, con la fuerza propia de la energía del motor, querés arrancar los 3 a la vez. No tenés manera de que se distribuya la fuerza correctamente. Ujú. Si lo haces por partes y lo haces de a uno y ubicás perfectamente la dirección hacia donde vas a apuntar, vas a poder sacar uno a la vez. Sí, Pero los 3, la fuerza del auto no le va a dar, porque lo tenés particularmente en ese completamente caso lo dividido. que te conviene es que arranques el más determinante y que ese se lleve puesto a los otros dos. Porque lo que vos pongas en tu palabra, y en el proceso de venta esto se ve mucho, porque según lo que vos te vengas diciendo justamente de lo que estás haciendo en ese proceso de venta, si vos venís en tu mente con el discurso inconsciente de que voy a probablemente estoy cagando a la gente y probablemente la gente se da cuenta de que la estoy cagando, entonces la venta depende de que no se dé cuenta de que capaz que lo estoy cagando y en realidad la venta va a ser en sí de base una posible estafa y lo que estoy tratando es de que no se dé cuenta, ¿viste? O un montón de discursos que tenemos por ahí preconcebidos por la imagen de mierda que hay del vendedor a nivel cultural, que es el arquetipo del vendedor garca, que el padre de Matilda, que te vendía los autos usados hechos mierda, pero que les hacía chapa y pintura y te los vendía como nuevos. Eh, si te sentís identificado inconscientemente con esa imagen, lo primero que tenés que hacer es cambiar la palabra, básicamente, cambiar el discurso que tenés en tu cabeza de qué es la venta y empezar a decirte otra cosa, empezar a nutrirte, ya sea por tu propio discurso y lo que salga de tu propia boca, como por lo que escuchás, que para eso está buenísimo mirar podcasts sobre negocios y ventas y de gente que justamente te da material discursivo para poder decirte otra cosa de lo que estás haciendo en ese proceso de venta. Porque si no, inevitablemente vas a caer en el automatismo y vas a encararlo con toda la fricción y la tensión propia de los discursos preinstalados que tenés en tu mente. Entonces lo primero que tenés que hacer es, a través de la palabra, convencerte de otra cosa. Entonces cuando acciones, la, la palabra y lo que terminás haciendo va a estar todo orientado de tal manera que el discurso que lograste instalarte es tan positivo hacia eso, hacia tu resultado, que se lleva puesto todo lo demás. O sea, lo hace avanzar de esa manera simplemente porque estás. Porque así actuamos. Todo lo que hacemos en nuestra vida se lo lleva puesto el discurso desde el cual hacemos todo. Entonces, si vos encarás tu vida afectiva desde un discurso, no sé, súper conservador, en el que la mujer tiene que quedarse en la casa a lavar los platos y el hombre tiene que ir a la fábrica, y tenés ese preconcepto, lo vas a tener eh, instalado a la hora de buscar a esa mujer, de buscar ese trabajo, y después de dónde lo vas a buscar, de a qué lugar, en qué lugar vas a tener esa cita. Todo va a estar predefinido por el discurso que vos tengas de cómo se hacen esas cosas y qué son esas cosas. Entonces, lo primero que tenés que hacer para encarar un proceso de venta sin mambear mucho es dar por sentado que tenés un discurso, sobre todo si la venta te resulta desafiante y te da miedo, da por sentado que tenés un discurso de mierda sobre qué es la venta y qué es vender, y qué es ser buen vendedor. Y a partir Es de que eso, quizás convencete de otra cosa. te hago una contrapropuesta. Quizás no sos un vendedor, sos una persona que está hablando con alguien más para solucionar un problema. Ujú. En realidad se está haciendo de forma recíproca. Vos querés cubrir un bache económico y lo que estás haciendo es, ok, yo te ayudo y te soluciono este problema. Ujú. Sí. Y ahí tu preconcepto cambia completamente. Estoy hablando con vos porque te quiero solucionar un problema. Necesito entender cuál es tu problema
para ver si yo te puedo ofrecer la solución. Ujú. Si mi solución a vos te resulta satisfactoria, bueno, llegamos a un acuerdo. El acuerdo es, listo, ok, yo te puedo proponer esta solución a partir de cierta estrategia, ciertas tácticas para llegar a cierto resultado, cierto objetivo. Vuelvo al punto, las últimas dos son cambiantes, las primeras tienen que estar siempre fijas para que justamente podamos hacer una sincronía entre ambas partes. Lo mismo pasa con una relación de pareja. Acuerdos, cuestiones que se tienen que complementar desde ambas partes para apuntar a un objetivo único, a un resultado que es innegociable, y la estrategia propia y la táctica se van modificando mientras que las situaciones se van presentando. En el medio sí, obviamente vas a tener un montón de problemas a enfrentar, pero es parte de la dinámica de las relaciones de contratos entre las partes. Sí, está buenísimo lo que mencionaste porque en el proceso de venta también va a variar todo, depende de qué te pongas como resultado y como objetivo. Porque, y van a variar, mientras más claro lo tengas y mientras menos ubicado por el ego y por la mente y por los discursos inconscientes que tenemos esté y más ubicado esté por lo propio y lo que nosotros queremos ubicar ahí, mejor va a salir. Entonces, si vos dejás que a la hora de vender, de tener una cita, lo que sea que te ponga en esta posición, ubicás algo propio ahí, entonces decís, ¿qué quiero yo con esta cita, por ejemplo? Está buenísimo los ejemplos de cita porque son, para la mente son algo tan distinto a vender un lavarropa, ¿viste? Que, que está buenísimo poner los dos polos para que veas cómo no, realmente no Uno te se... estás vendiendo vos, otro te estás vendiendo lo que sabes vos. No hay tanta diferencia. Sí, 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 sí. Y siempre está en a dónde quiero ir con esto y el autocontrol y el proyectarse uno mismo como una persona valiosa. O sea, si como marketer, si yo estoy en tu empresa, a tu empresa le va a ir mejor. O sea, voy a aportar valor a tu empresa o como mínimo puedo decirte que realmente voy a tener toda mi mente enfocada en que eso sea así. Y que es lo mejor que te puede ofrecer cualquier marketer. Realmente voy a poner todo mi foco y mis herramientas y voy a mejorar todo día a día para que a tu empresa le vaya mejor en términos de marketing y ventas. Ah, en una cita, si vos pones como objetivo, quiero convencerla de que vayamos a mi departamento, y estoy todo el tiempo diciéndole, yo tengo, sí, bueno, yo vivo acá a 3 cuadras, viste, estoy acá nomás, y todo el tiempo estás tirándole esa, es como que la mina en algún grado se va a dar cuenta de que está haciendo un pajín y básicamente la vas a cagar. Lo mismo que si en un proceso de venta de un servicio o un producto estás constantemente diciéndole a la persona que si no paga rápido se queda sin su lugar y todavía ni entendió el valor que tenés para ofrecerle, es como que estás generando más distancia de la que ya había. Entonces, si en un proceso de venta decís, mi objetivo no es venderle y que la persona sienta que estoy tratando de sacarle la plata. Mi objetivo va a ser desde el minuto uno y cada vez que abra la boca va a ser para ayudarlos. Mis preguntas tienen que ayudarlos a ganar claridad porque yo les voy a hacer preguntas que nunca nadie le hizo y en la medida en la que ellos vocalicen las respuestas se van a volver más conscientes de su situación y por ende yo ya los estoy ayudando. Y después cuando yo responda, cuando haga aportes, también los voy a estar ayudando y no me importa si no me compran. No me importa si no compran el servicio o el producto que venden. Yo los quiero ayudar. Y durante la una hora, media hora que dure la llamada de venta o la reunión, yo quiero aportarles. Y si al final de eso no hay una venta, significa que cuando yo vengo, me siento enfrente tuyo, o me pongo en el contexto de tu empresa, y trato de aportar, y vos no sentís que haya un aporte, entonces a mí no me conviene tampoco estar en esa empresa. Entonces ya en sí mismo es un proceso calificativo. Entonces voy a tratar de aportar. Si no te aporto, entonces probablemente no somos compatibles y está todo bien. Lo mismo si vas a una cita. Decís, ¿qué quiero yo con esto? Por ejemplo, no sé, si yo encuentro que yo cuando me presento a una cita soy una pelota de nervios y me trabo constantemente cuando quiero hablar y no sé, haces un identikit de vos mismo para entender cómo por automatismo iría a tu cita para poder ubicar algo propio y mejor. Entonces, sí, bueno, mi único objetivo va a ser estar relajado.
Entonces, cuando haces eso, decís, va a ser, está relajado. No me importa si la mina no me da su número, no me importa si se quiere ir antes de lo que pautamos, no me importa nada. Yo quiero estar relajado. Y lo pones ahí, te vas a dar cuenta de que generalmente ni le prestabas atención a tu respiración y mientras la chica te hablaba, vos dejabas de respirar prácticamente y después te empezabas a quedar sin aire y después empezabas a transpirar y se te notaban los nervios por todos lados. Entonces ahora decís, me voy a relajar. Entonces te das cuenta de que, o me voy a, y eso lo voy a mensurar poniendo el foco en mi respiración y en, en cositas sencillas que yo pueda manejar. Y gracias a eso, te termina yendo mejor en lo que sea que hagas. Entonces, si no pones el foco donde lo quiere poner tu ego porque es lo que le da miedo y donde va a poner el foco a partir del miedo, ya sea en la venta o en lo que sea, y decís, mi mente va a querer poner el foco ahí porque es para lo que está entrenado. Pero yo voy a decidir poner el foco en esto otro y decidir dónde voy a poner el foco es lo que a mí me va a dar presencia. Porque si no, está ahí mi Total. ego teniendo la cita, teniendo la reunión, lo que sea. Son la bola de automatismo que vengo cargando. Entonces yo ahí me voy a hacer presente y voy a poner el foco en esto otro que no importa si es mejor o peor, pero lo estoy poniendo yo. Es que la única manera también de justamente entender hacia dónde tenés que poner el foco es exponiéndote a un problema. Listo. Lo que hablamos en uno de los podcasts pasados. Perdí la chance de hablarle a la chica que me gustaba. Ok, eso implica, asumo que soy tímido por bla, 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 bla. No pude pedir la parada del bondi, llegué tarde a la entrevista de trabajo. Perdí el trabajo porque no me animo a hablar en público, me da miedo la reacción, etcétera, etcétera, etcétera. Las reacciones vos no las podés controlar. Ese es el punto. El único factor común en situaciones que se repiten cíclicamente es uno. Ujú. Sos vos mismo. Si ante cualquier eventualidad en la que tengas que levantar la voz para marcar lo que necesitas, hay un problema en vos que necesitas solucionar. Ese posiblemente venga de la infancia y un montón de factores que no vienen al caso porque es una cuestión particular de cada una de las personas. Eh, y después, o sea, si querés, la cuestión propia del ego, de hacerte un mapa mental de cómo vos considerás que va a ser la percepción de la otra persona respecto a vos y en base a eso prepararte para cuestiones que ni siquiera quizás se materialicen. Porque si vos decís, no sé, la mina vino porque está aburrida, ya empezaste mal. No, este no va a querer comprarme porque ya empezaste mal. Pero el punto es justamente, el buen vendedor no es el que mejor habla, es el que mejor escucha. Porque el que mejor escucha entiende a la otra persona. Y Ujú. cuando vos podés llegar a entender a la otra persona, es cuando recién ahí podés ser en algún punto el puente que le aporta valor. Mismo pasa con las citas. Sí, Y en general, sobre todo siendo relaciones heterosexuales. El hombre que más escucha y más recuerda, más llama la atención porque se acuerda de detalles chiquititos. Y esos detalles chiquititos terminan siendo la cuestión de la propia sorpresa y el propio valor que vos tenés como persona. claro. Porque, a ver, por eso digo, es muy necesario hacer un proceso de introspección para venderte a vos mismo o para tener que vender algo. Porque, a ver, si tenés virtudes o cuestiones de talento natural eh, que solamente te podés basar en un único punto para tratar de venderlo, es que no tenés ángulos de venta. No es lo mismo la forma de ofrecerle al ferretero que quiere armar una tienda online que a alguien que tiene un servicio que, odontológico. Entonces, ante la exposición de diferentes factores y diferentes posibilidades de entornos de clientes, es como vos te tenés que ayornar. Si vos vas en un único punto, quizás, a ver, igual entra en la discusión de los nichos, pero eh, el punto es, a ver, ante la mayor cantidad de experiencia, ante la mayor cantidad de problemas, es como vos te vas también adaptando a esas experiencias y las vas trasladando inclusive al otro, porque quizás un odontólogo no es tu mejor cliente, pero esa experiencia de los problemas que tiene hoy por hoy para concretar ventas te sirve para entender cómo puedes ayudarle a un tercero. Por ejemplo, si se quiere al propio ferretero. Sí. Me encanta porque es como que está semi planeado, pero igual se va dando así también por naturaleza. Que arrancamos los podcasts hablando de cómo pensar una propuesta de valor. Viste que dimos el ejemplo de los menús, del diseño en el primer podcast. Después hablamos de estrategias.
O sea, ya tenés más o menos una guía de cómo desarrollar una propuesta de valor. Después hablamos de estrategia, objetivos. Después a la hora de hablar de los community managers hablamos de anuncios y de cositas así más prácticas. Y ahora estamos hablando ya de el proceso de venta. O sea que si más o menos venís siguiendo, es muy lineal lo que venimos haciendo. De, eh, y en el medio también vamos metiendo cositas más de desarrollo personal y esotéricas. Pero ahora ya estamos como en la puerta. Entonces, si venís siguiendo los podcasts desde el primero hasta ahora, ya podés ver un recorrido como, bueno, ahora te vas a enfrentar particularmente al proceso, al momento de la venta, que probablemente es lo que más haya estado evadiendo uno durante toda su vida, porque, qué sé yo hacer anuncios ya me animaba, ¿viste? Había un montón de cosas que ya no sentía que eran un gran desafío. Pero todo lo que ocurre a partir de la venta, del momento de ponerte a decir un precio y asegurarte de que el cobro se dé en tiempo y forma y en la medida de lo posible también rápido, ese sí era un gran desafío. En algún momento también como que llegué a la conclusión de que hablar de la palabra cobrar para mí tenía una denotación muy negativa porque para mí durante la mayor parte de mi vida cobrar fue que me fajen, porque no sé si a alguien más le pasa, pero a mí mi viejo me decía vas a cobrar y todo, creo que ambos padres me dijeron vas a cobrar. Cuando querían como dejarme claro que si hacía algo iba a recibir un castigo. Y entonces hasta ahora que lo digo siento como una doble vía de esa palabra. Y, y sobre todas esas cosas tenemos dobles discursos instalados y que probablemente hasta que no los debilemos operan más en esa vía automática y instalada en los primeros años de vida que lo que uno quiere que eso signifique. Así que, bueno, venimos haciendo un recorrido muy, muy natural y muy interesante. Suscríbanse al mejor podcast de marketing, coaching ontológico y consejos de seducción. Acá hay de todos. Sí, sí. Y bueno, está todo atado a lo mismo, ¿viste? Sí. Desarrollo personal implica mejor capacidad de seducción. Hoy, sí, Desarrollo personal te permite vender mejor. sí. Y hoy justo subí un post de Alex Hormozzi que dice que el, el tener un emprendimiento, el emprender, el formar una empresa, es de los caminos más efectivos y eficientes para el desarrollo personal porque te va a enfrentar con todos los miedos y los problemas que venís evitando. Y posta que no vas a llegar lejos con nada que hagas en tu vida si no enfrentás esas cuestiones y las trascendés. La alternativa es caer en la exteriorización, que es el gran problema del libertario y que no importa quién gane, lo va a seguir teniendo, porque a lo mejor a lo que puede aspirar con un Milei, ponele, es que haga más sencilla la contratación y tener un mejor laburo y menos inflación. Pero eso siempre va a tener un techo. Incluso si el chabón levanta todos los impuestos y se vuelve un mercado ultra competitivo, ahora el problema es la competencia. O sea, siempre va a haber algo que nos desafíe y que nos haga tener que sí o sí ir más allá de lo que consideramos posible por automatismo y decir, bueno, voy a ir más allá de lo que realmente considero que me va a salir sin desafiarme. Creo que el que mejor sintetiza todo esto es la cuestión de no solamente el desarrollo interno, sino entender también limitantes estructurales. Tipo, si te cae una bomba nuclear en Gaza, medio como que el coaching ontológico no va a servir, es Bill Chung Han. Porque entiende el desarrollo justamente personal, pero obviamente no es que hay cosas, si querés, que podría llegar a discutir, que quizás estoy equivocado, respecto a ciertos condicionamientos estructurales que quizás te pueden llegar a limitar, pero eso no te implica el autoconocimiento. Y esto en Bill Johan lo vas a encontrar un poco bastante más desarrollado. Yo no sé si te diría, o quizás porque me falta conocimiento, puede ser, y puedo remitirme de mi error tranquilamente, como dice Parise, que es 100% de la generación, si querés, de causalidades que vayan alineadas a tu objetivo. Creo que hay cosas que a veces lamentablemente también condicionan. Eso no quiere decir que no se puedan superar. ¿Me explico? Absolutamente. Sí, el,
siempre en cualquier lugar va a estar esa cuestión. Siempre a, siempre va a haber problemas y situaciones propias del ser humano. Pero lo que la mente te plantee como límite siempre va a ser justamente una cuestión del humano. Y la mentalidad del humano consciente es un pequeño porcentaje del poder que tiene la mente. Todo lo demás es un entramado inconsciente que nosotros podemos ordenar y orientar, y eso se va a ver proyectado y reflejado en nuestra vida. Pero siempre es lo que a mí me haga como pared y que yo digo, uy, esta pared no la puedo trepar, va a ser siempre una conclusión del pequeño fragmento chiquito de conciencia ordinaria que tenemos frente a todo lo que es inconsciente. Lo que es inconsciente lo vemos ya en los efectos. Y esa es la fe. Esa es la verdadera fe que realmente tiene un uso práctico. Que es, por ejemplo, si yo te digo, si vos te convencés de un discurso distinto al que ya tenés instalado respecto de lo que es vender, porque ahora tenés un discurso re choto, y si te instalás uno mejor, que es al vos mismo, primero vos mismo empezás a hablar de otra manera respecto de la venta. Empezás a escuchar a gente que habla de otra manera respecto de la venta. Y vas a ver cómo tu mentalidad cambia y lo empezás a sentir de otra manera y te empieza a salir más fácil y empezás a concretar ventas. Primero, no, como todavía no lo ves evidenciado, lo vas a interpretar desde la conciencia ordinaria, que todavía no atravesó ese proceso, y por ende lo vas a tener muy chiquito y va a depender mucho de qué tanto yo te lo logre emanar y te convenza en el momento. Pero después tu realidad va a tener mucha más fuerza que lo que quede de mí y de mi discurso en ese momento. Entonces vas a tener que atravesar sí o sí vos el proceso y ahí es donde pones la fe. Que es decir, yo voy a hacer esto y al final voy a obtener eso, por más que ahora mi mente me dice, pero ¿qué vas a obtener? ¿Qué es lo de discurso? Eso no tiene nada que ver. Vender es algo que se aprende en la universidad y es un paso a paso y es una habilidad que la desarrollás estudiando mucho y cuando hayas hecho la carrera de 4 años de ventas, ahí recién vas a saber vender. Y eso te va a decir la mente. En cambio, yo te doy un proceso que requiere un salto de fe, pero que funciona. En cambio, los 4 años, lo único que hacen es, durante 4 años, darte discurso de cómo vender y por qué la venta, no sé, te va a dar mucha plata o es muy valiosa para las empresas. Un montón de cosas menos de por qué desbloquear esa función de tu mente te va a abrir mucha más puertas que solamente las empresariales. Por eso es siempre lo importante no es si vender o no vender, si emprender o no emprender, es ir más allá de lo que te fue dado y dirigirte hacia algo que sí o sí te va a implicar un crecimiento, que no lo vas a lograr si no creces, así. Si no creces personalmente no vas a llegar. Y por ende, casate con ese resultado para que siempre tenga más fuerza y logres ese crecimiento personal. Si la condición necesaria para vender sea justamente hacer un curso de ventas, nadie hubiera dejado de ser virgen de adolescente, porque te tuviste que vender ante otra persona y esa otra persona se vendió ante vos y simplemente llegaron a un acuerdo. Por suerte los clientes son todos bastante despistados de esa edad. Y sí, olvídate. Pero literal, ahí tuviste tu propio proceso de venta Sí. en comparación a todo el Ahí, mercado de ahí hombres. empezás a enfrentarte ya con esas cuestiones, ¿sí? De, uy, ¿qué va a pensar de mí? Seguramente no quiere estar conmigo y... Sí, Sí, totalmente. genial. Bueno, amigo, cortemos. Estuvo Dale. bueno.